Buenas, buenas, 15 de junio, 7:46 de la mañana, el momento en el que estamos leyendo o grabando más bien este programa de Convergencia. Y pues un saludo, Ana Cris, ¿cómo está? Salud, Richard. Bienvenidos a todos a Convergencia. Como siempre, es un gustazo estar con todos ustedes. Ese es el resumen semanal de lo que pasó entre el lunes 9 de junio y el día de hoy, 15 de junio, que dicho sea de paso, es el Día del Padre. Entonces, una felicitación a todos los papás que nos están viendo por aquí. Entonces, Felicidades y les dejamos este regalo intelectual para que lo disfruten todo este Día del Padre. Y bendiciones a todos. información. Claro, Información, porque la información es un bien inembargable. Entonces, ahí tienen su regalo. Muy bien. así es. Ana Cris, ¿qué pasó el lunes? Lunes comenzamos con la digital de la U Latina. Por cierto, ahí en el live hicimos un análisis sobre toda la escucha digital. En el Se live refería en el live de de transparencia activa en en TikTok. TikTok, que por Ajá. cierto los invitamos allí haciendo el La, entrelace la de las cuñita, la redes, cuñita. la cuñita, sí. Ujú. Se habló sobre, esta escucha digital sobre todo tiene un tema, es las conferencias de prensa del gobierno. ¿Informan o no informan? Entonces se hizo una serie de hallazgos de parte del Observatorio de Comunicación Digital de la U Latina, donde, por ejemplo, una de las conferencias de prensa tuvo 350,000 visualizaciones y se dio sobre el mes de mayo, sobre específicamente de esta situación que se dio con Mauricio Batalla, y toda la investigación sobre la pista oscura. Y en este sentido, pues en eso giró la conversación digital, pues de forma positiva y negativa. También se habló sobre las mujeres en política, donde reciben violencia o no digital, dice especialmente quienes expresan con firmeza la conversación. Me llamó la atención. Ahí sí tuvimos una discusión, por cierto, de que había pasado hace una semana lo de Pilar Cisneros y ella no estaba como figura que era objeto de violencia política, pero digamos que vamos a hacer la salvedad porque durante ese tiempo no se dio, pero bueno. Eso fue los datos son los siguientes en el caso de la violencia digital hacia las mujeres, hacia un 38, 33, 15, 14% respectivamente, dependiendo de las figuras. Y las emociones divididas que se dieron entre neutrales, positivas y negativas, respectivamente con respecto a lo que se ve en las conferencias de prensa del señor presidente de la República. A mí esta escucha social no es que me genere desconfianza, porque no, ¿verdad? Sin embargo, es un estudio que necesita, siento yo, aclararse un poco en la dinámica de los datos, en cómo se obtienen. Voy a explicarlo un poquito más sencillo. Voy a tratar de explicarlo un poco más sencillo. El 13 de mayo se da la detención, vamos a utilizar el ejemplo, ¿verdad? De Mauricio Batalla. Las opiniones Correcto. Ujú. negativas de Mauricio Batalla, según el estudio, son muy altos, ¿verdad? Sí, Son muy altas las opiniones negativas. correcto. ¿Qué dice Ewald Acuña, ex juez de la República y abogado penal? ¿Ok? Él dice que hay estudios que indican que cuando se da una noticia negativa sobre alguna persona, la atención que se le presta es, póngale que de un 90 a 100%, porque la gente ve las noticias negativas. ¿Ok? Ujú, Pasan los días y luego esa noticia se aclara, se desmiente, se acomoda, ¿verdad? Se dilucida un poco más y termina viendo pues una rectificación en algún sentido, en algún nivel, y es esa noticia nueva que contradice de alguna manera a la noticia mala original, ujú. la atención que recibe es de 15-20%. ¿Qué pasa? Que la escucha social de la U Latina no es una encuesta, sino que es una medición de comentarios. ¿Ok? Menciones. Entonces, Ujú. ¿por qué yo digo que a mí me gustaría ver una dinámica en la percepción de la opinión de la gente? Que, por ejemplo, ¿cuántas de esas malas impresiones se generaron entre el 13 y el 14 o el 15 de mayo?
cuando fue primero el 13 la detención y después cómo va evolucionando. Y días después, cuando a Mauricio Batalla no le ponen prisión preventiva y le ponen medidas cautelares mínimas como no salir del país, si no tenía planeado en estos últimos años no salir del país, pues de ahí no va a salir. Le dicen que no tiene que acercarse al MOP, pero él ya no es ministro de Obras Públicas y Transportes, entonces no tiene por qué ir al MOP. Ujú. Y así algunas que otras que son como mínimas. Esa noticia no tiene relevancia. No, Entonces, no se escucha casi. Yo quisiera saber las opiniones negativas de Mauricio Batalla, cuándo se incrementaron y cuándo disminuyeron en esa dinámica. Por eso a mí me gustaría ver ese estudio de escucha social conforme van pasando los días, cómo se van moviendo las barras la para ver evolución de la noticia. Sí, exacto, porque repetimos, es escucha social, es lo que la gente escribe en redes. ¿Ok? exactamente. Ahora, con lo de doña Pilar Cisneros, a mí me causa mucha curiosidad porque cuando uno observa en redes alguna situación que se da con doña Pilar, por ejemplo, lo de la supuesta burla de Leslie Bojorquez a doña Pilar Cisneros, doña Pilar lo que recibe de una población considerable son mensajes de apoyo. Entonces, estos mensajes de apoyo no se van a tomar, o sea, el sistema o la inteligencia artificial que esté mapeando la escucha social no los va a tomar necesariamente como violencia política, Ujú. sino que lo va a tomar como apoyo. ¿Por qué? Porque Sí, violencia política es todo lenguaje peyorativo, insultante, atacante, ¿verdad? negativo. Sí. Ese es el punto. Entonces, yo tengo esas dudas. No estoy diciendo que no sea cierto, que no sirva, pero tengo esas dudas de cómo funciona ese algoritmo. A eso me refiero. Interesante. Y sabe que, haciendo una conclusión sobre este tema, ¿cómo se podría hacer un estudio de una noticia, por ejemplo, desde el momento en que se da el allanamiento hasta el momento de la condenatoria? Porque nadie sabe la condenatoria, no Es sabe que qué las fue lo que pasó. condenatorias pueden durar años. Años, y ese es el problema, costarricenses. Por Y ejemplo, mientras tanto, La UPAT. sí, El tema de la UPAT fue antes de ese gobierno, fue en el gobierno anterior, ya en lo último, ¿verdad? Del gobierno anterior, y en ese momento tuvo sí, relevancia. ¿Qué pasó después? ¿Cuánta gente habla de la UPAT hoy? Y es un tema que ahí está en proceso y seguirá en proceso. Por eso es que cuando uno se pone a observar cuál es el objetivo de algunas denuncias hacia algunos funcionarios públicos, es para generar probablemente el impacto inicial. exacto, Porque yo le digo a Ana Cris de que la voy a denunciar porque ella maltrató perritos en la calle el día de ayer. sí. Y ante la Entonces va a sociedad, Ana empezar Cris va a el tener, comentario. exacto, y Ana Cris va a tener una imagen de que ella maltrata a mascotas, maltrata animales. Sí, Y después se demuestra que no, pero ¿cuánta gente le va a poner atención a esa noticia? Entonces, cuando hablamos de la escucha social es lo que la gente opina en el momento. en el Por eso es que momento. yo quisiera ver cómo varían esas opiniones en determinado momento para ver cuál es el impacto de esas noticias, ¿verdad? Pues sí. La ¿Qué más verdad es que pasa? sí. Seguimos con ese mismo día con el allanamiento que se dio a la Caja Costarricense de Seguro Social. Vamos a ver, se ejecutaron allanamientos judiciales a tres viviendas particulares en tres oficinas de la institución. En un expediente dice las personas de apellido Quesada Soto, que era el asesor financiero de la presidencia ejecutiva, González Gaitán, directora actuarial, y Peraza Solano, que era la directora de planificación. Dice, ¿cuál es el tema? Bueno, que se dio, cómo se modificó un documento que posteriormente fue presentado ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Qué específicamente era? Era el informe técnico sobre la actualización del portafolio estratégico institucional del 2023 al 2032. Y aquí es donde viene el tema. Bueno.
¿qué es lo que podía modificarse o qué era la importancia de ese documento? Bueno, lo ponemos en contexto. Dice la Junta Directiva, al suspender estos proyectos de inversión importantes como construcciones, compras de terrenos, donaciones, y estas decisiones habrían afectado directamente a las personas usuarias de los servicios de la caja. Eh, em, sí, previamente eso técnicamente fue lo que pasó. Vamos a ver, yo creo que muy por encima, ¿verdad? Porque esto, Sí, volvemos es al muy mismo punto profundo. anterior, es un allanamiento, es una noticia, pero no se está ni condenando ni concluyendo nada. Lo Lo mismo que siento. hacen en los allanamientos es detener personas para que den un testimonio y tratar de conseguir pruebas para ver si lo que están investigando es así, sí o no. Perdón. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Para hacer inversiones, construcciones, obras, etcétera, en beneficio de los asociados o de los usuarios, perdón, de la caja, se necesita dinero. Hay que ver cuánto de eso se puede hacer realmente. El tema de los estados financieros de la caja, yo tengo algunas dudas con eso, porque hasta qué punto la caja eh, puede cobrar todo lo que tiene ahí como cuentas por cobrar, porque lo consideran como parte de su capital, digamos, ¿verdad? No lo tienen porque lo tienen que cobrar, pero ¿cuánto pueden cobrar? Y no hablo solo de la deuda del Estado, que dicen algunos que va por 4 billones, otros que dicen que es menos. De eso se habló en la entrevista con Natalia Díaz, Eso te iba a porque decir, ella concuerda con Nogui en Acosta, ese punto. ministro de Hacienda, en ese punto. Si no hay claridad en qué es lo que hay que cobrar, cómo se va a cobrar. Y si no hay claridad en Sí. lo que se va a cobrar, entonces tampoco hay claridad en cuánto se va a cobrar. Entonces, el punto es, por ese lado, el tema de la deuda del Estado y por otro lado, deudas con empresas, con trabajadores independientes, etcétera, eh, que no se sabe realmente si se van a poder obtener de vuelta. O sea, si no sé si se va a poder cobrar esos montos. Yo no sé hasta qué punto la caja en sus estados financieros, y lo ignoro porque no los he visto, contempla eso como base para poder hacer las obras. ¿Ok? ¿Y cuántas de esas obras están pensando, no sé, adjudicarse a X o Y empresas de repente? No Ujú. sé, ¿verdad? No sé hasta qué punto esas obras tienen un estudio actualizado de necesidades para esos sectores. No digo que no los hagan, digo el tamaño, más grande, más pequeño, con qué tipo de especialidades. El tema de los especialistas también, si hay o no No. especialistas para poderlos llevar a esos lugares. Entonces, hay una serie de consideraciones importantes que hay que tener en cuenta para eso. Ahora, el tema de cómo se modificó el portafolio, eso lo tendrán que definir. Pero Sí, el fin, ¿cuál era el fin de la modificación del portafolio? Ese es el el fin, punto. el fin de la modificación era, según ellos, un reordenamiento. Tampoco fue mucho tiempo, creo que fue alrededor de menos de un mes. Se hace porque, según la administración de ese momento, que era Marta Eugenia Esquivel, lo que quería era un reordenamiento de eso. Ahora, vuelvo a destacar, fue menos de un mes. Ese fue el tiempo que supuestamente se suspendió el portafolio de inversión de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ujú. Y dejar claro que según la Fiscalía fueron 7 días antes que se hicieron esos cambios, supuestamente de esos datos que dieron esas tres personas. Y he hecho la cuñita también sobre esa entrevista de Natalia Díaz que me pareció muy interesante, donde ella habla de un reordenamiento de la contabilidad de costos, que eso ha sido como una de las falencias que ha tenido la Caja Costarricense. Y sobre todo recuerden, costarricenses, la importancia de este punto porque ya en otros temas, por ejemplo, en el tema de las cooperativas, los retrotraemos que este departamento ha tenido muchísimos problemas en cuanto a los informes que hacen y las falencias en diferentes datos. Entonces, eso es importante dejarlo ahí Eso es del en caso consideración. Barrenador, ¿verdad? Sí, Específicamente, correcto. que Ujú. es el caso en el que detienen a doña Marta Eugenia. Entonces, repetir, que haya un allanamiento no significa absolutamente nada. Eso Eso que únicamente quede que están claro. recogiendo Ujú. información y testimonios. Y lo que hay que entender es qué hay de fondo.
O sea, si se quiere satanizar, porque eso sería el término de decir que se suspendió el portafolio por X cantidad de días porque se quiere perjudicar a la caja y a los usuarios, yo creo que para eso hay que tener pruebas. Sí, ¿Ok? ¿Cuáles son las pruebas? ¿O es solamente cizaña? Estamos. Ahora, tiene que haber un motivo técnico detrás de eso. Y esto no es tan sencillo como decir, hagamos un hospital y todo se solucionó. No, no, porque no no. sabemos si el hospital responde a las necesidades de este momento de la población, Exacto. si está la cantidad de personal disponible para poder llenar ese hospital, ¿ok? Y si la caja cuenta con los recursos no El presupuesto endeudables, necesario. digamos, o sea, que no provengan de una deuda necesariamente para Ujú. poder construir el hospital. Y el Sí, tema de la contabilidad de costos que usted menciona es un tema. Paréntesis, contabilidad de costos es el área de la contabilidad que se encarga de definir cuánto cuesta cada operación, cada servicio, cada proceso. Todo eso lo contabiliza porque todo es plata. Lamentablemente, todo es plata. todo es dinero, todo, todo. Entonces, sin dinero las cosas no funcionan, no caminan. La voluntad podrá haber gigante, pero sin dinero las cosas no pueden caminar, los proyectos. Entonces, ese departamento de contabilidad de costos se ha exhibido como una debilidad dentro de la Eh, caja y es algo que no se ha podido desmentir. Pero bueno, Sí. eso únicamente es recabación de información, ese allanamiento. Sí, recabación de información y también eso va ligado también con el RPSAP del ordenamiento de la caja y lo importante hacia dónde vamos costarricenses, donde una caja tenga una estructura completa y donde podamos ver pues estén establecidos todos los parámetros para que obviamente los costos pues bajen y otros sin fin de situaciones. Recuerden los problemas que han habido, por ejemplo, con el Hospital de Punta Arenas y otros en los cuales pues no se quieren volver a repetir. Y yo creo que a eso es a lo que iba Marta Eugenia Esquivel cuando hizo esos cambios, Y el ¿verdad? tema del RPSAP nada más es un sistema que aglomera, Pues mira, junta todos los procesos de los inventarios, ¿verdad? sí, Para saber cómo se están manejando los inventarios en un solo sistema, para saber ujú, exactamente qué tiene la caja, qué le falta, qué está por vencerse, quién lo saca, quién compra, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante. ¿Qué exactamente. sigue? ¿Qué Nos sigue? vamos para el martes. El martes se dio pues un intercambio de palabras ahí en el plenario y vamos a poner el contexto. Ujú. Richard termina de dar el contexto. El contexto es sobre la comisión anterior de narcotráfico y seguridad, donde Manuel De la Morales semana tiene, anterior. de la semana anterior, del miércoles Ajá. anterior, donde Manuel Morales le consulta a Hans Sequeira, que, que es exdirector de la DIS, y donde él le consulta si hay o no seguimiento para diputados. Y Ujú. entonces esto, pues aparentemente, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, supuestamente a una persona llegada a Manuel Morales le pusieron un dispositivo de localización, esto es lo que aparentemente se dijo, y obviamente por esto, por este tema personal que supuestamente había tenido el diputado, pues le interpela a este personero la situación. El señor responde que no hay ningún seguimiento y pues se da después en el plenario ese día, ese precisamente día, el martes, una acalorada discusión entre las diputaciones de que supuestamente a ellos sí los persiguen y entonces ahí saltan las diferentes bancadas, específicamente la diputada Joana Obando, donde ella dice que supuestamente a ella sí la siguen, que la gente no sabe lo que es que a ella le hagan un seguimiento personal. Después también Dinora Barquero le dice mudo a Manuel Morales, ciertamente porque no habló, porque dice que supuestamente la diputada de la esquina, y se refería específicamente a Pilar Cisneros, lo había mandado a callar. Yo creo que aquí la pretensión era obviamente que Manuel se pronunciara, dijera algo al respecto, y él lo que dijo, porque también le responde, perdón, a Eliezer Feinstein, le dice, no, diputado Eliezer, usted está mintiendo, yo lo que hice fue una consulta.
Entonces, este más o menos es el contexto sobre la situación y se da la discusión sobre la posible persecución o no a las diputaciones de parte de la DIS. Yo siento que ahí hubo un problema de origen y de formulación. Como usted bien dice, Manuel Morales está, o en ese momento, en esa comisión, le estaba haciendo una pregunta a Hans Sequeira, ex director de la DIS, sobre el supuesto seguimiento a diputados y allegados de los diputados, ¿verdad? Con dispositivos GPS y al parecer él tenía un dispositivo en la mano, ¿verdad? Que después en una entrevista con un Diario Extra dice que estaba numerado como 13, o sea, quiere decir que hay otros 12 por lo menos, o hubo Sí, sí. otros 12. Y, y ok, vamos a entender cada cosa con su cosa, ¿ok? Creo que el problema, con todo respeto lo comento, ¿verdad? El problema de la formulación de la pregunta de don Manuel Morales fue que él habló de la DIS, ¿ok? Ujú, O sí. sea, de la organización, del departamento, de la dirección, o sea, de un órgano Y de forma general también. y de forma general. Él tenía que haber preguntado, repito con todo respeto, en la DIS hay funcionarios que están utilizando recursos públicos para hacer seguimiento a diputados y allegados de esos diputados con fines personales. Ujú, Esa era la pregunta, pero evidentemente Manuel Morales estaba muy enojado y se le notaba, la ira se le salía sí, por los ojos, por la nariz, por las sí, sí, orejas, sí. por todo lado. Yo nunca lo había visto así, yo dije, wow, o sea, nivel 2, ¿verdad? En ese momento. Míreme a los ojos, Y, míreme a los ojos. y míreme a los ojos y todo eso. ¿Por qué? Porque hay un tema de fondo, un Sí, tema personal de personal. fondo. ¿Qué es lo que sucede? Que a él mencionar a la DIS, a la oposición se le abre, ¡ping! ¿Verdad? Las alertas y dice, vamos a agarrar esto y vamos a construir un discurso en el que efectivamente se está siguiendo a los diputados. Ahora, si efectivamente los diputados sienten, de la oposición principalmente, que los están siguiendo, que pongan las denuncias. Y ya. Ujú, Pero Joan Obando dijo eso, que me están siguiendo, ¿qué? Ponga la denuncia. Puso la denuncia el día, recuerde, el día que fue a poner la denuncia con su abogado, dijo, vamos a dar declaraciones al salir de la fiscalía. ¿Ok? Entraron exacto. como 4 horas, creo, 3 horas, no sé cuántas horas, y cuando salió, no vamos a dar declaraciones porque ya el tema está judicializado. Qué burla con los periodistas, Sí. porque los hicieron esperarse allá afuera todo ese tiempo para conseguir declaraciones. Y eran varios Entonces, periodistas, y estaban eran esperando. varios. Sí. Entonces, si efectivamente hay personas que se sienten perseguidas, que pongan las denuncias, que aporten las pruebas y que el sistema diga si hubo o no seguimiento. ¿Ok? Pero eso es una cosa y otra cosa completamente distinta es ponerse en el plenario y decir, sí, nos están siguiendo, asegurando, afirmando, sentenciando de que la DICE está haciendo eso como órgano, como institución. Entonces, Manuel Morales hizo una aclaración muy conveniente. Él no hizo una denuncia, él hizo una consulta. Si él quería o no exhibir a alguien públicamente, eso es otro tema. ¿Ok? Y creo que está en todo su derecho de hacerlo. Que de repente no era la comisión, que de repente no era la forma, que de repente no era el momento, ya eso los hubiera, ¿verdad? No existen porque ya pasaron. No, por Ya las supuesto. cosas pasaron como pasaron. Sí me parece que a futuro uno tiene que medir muy bien la pregunta para que después el propósito de esa consulta no se desvíe por otro lado. El tema de Manuel Morales, a mí me queda clarísimo, como dice él, ¿verdad? A mí me queda clarísimo Sí, sí, que sí. no era hacia la DIS, sino hacia determinados y ciertos funcionarios de la DIS Funcionarios. que pudieran eventualmente estar utilizando recursos de la DIS, es decir, recursos públicos, para hacer seguimientos con índole personal. Ujú. Eso es lo que yo entendí al final de cuentas. Que lo quieran politizar es pérdida de tiempo, para mí, Sí, personalmente. sí, tal vez en estos casos el oficialismo tiene que tener, todos los miembros del oficialismo tienen que tener mucho cuidado en la Asamblea Legislativa, inclusive cómo se plantean las preguntas, porque todo el mundo los está viendo.
No cabe duda que es una bancada pequeña, pero todos están pendientes de ellos, Sí. les guste Yo, o no. yo siento que va por ahí, o sea, yo no veo que el tema vaya más allá. Y si, y no estoy pormenorizando denuncias públicas que hagan diputados que dicen que los están siguiendo, que aporten las pruebas, que pongan su denuncia y que esperen a ver qué pasa. Y eso le dijo Pilar Cisneros y diferentes diputaciones a los otros de oposición. Yo no he visto las denuncias. ¿Usted las ha visto, Richard? Solo sé que Joana Obando fue con su abogado a poner una denuncia que dijo que iba a dar declaraciones después de eso. Horas después de dar declaraciones, sale de la fiscalía, los periodistas le preguntan y dice que no va a dar declaraciones. Eso es todo lo que sé. Y ahí se Puede dar una terminó su tema de declaración, no sabemos si persecución. tenía pruebas o no, entonces No, no se queda sabe. ahí ese signo de pregunta establecido y las otras diputaciones, si de verdad los persiguen, pues que planteen las denuncias del caso. Vea, yo siendo diputado y siento que me están persiguiendo, yo tomo fotos, saco datos del Exacto. vehículo, de las personas, ¿verdad? De qué días, a qué hora, por dónde y todo el asunto. Y yo, como tengo inmunidad, ¿verdad? Voy y hago mi control político y digo, vean estas fotos, las personas eran así y así y así y así y así. Yo lo haría, ¿ok? Sí. Pero Y solamente aprovecho también. decirlo, lo que hace es tratar de dibujar en la mente de la gente que efectivamente hay un plan organizado de parte del gobierno de perseguir a diputados. Y no digo que ellos no digan, no estoy diciendo que estén diciendo, no estoy diciendo que ellos digan verdades o mentiras. Ujú. Estoy diciendo que si efectivamente sienten eso, que vayan y denuncien. Exactamente, Y el tiempo dirá. exactamente. Esa ha sido una constante. Por cierto, porque ese mismo día Gloria Navas en un control político se burla precisamente del inglés que pronunció supuestamente el señor presidente de la República obviamente allá en Niza, en Francia, en donde él estaba. Inclusive esto fue discusión ese día y el día después porque las personas, inclusive hubieron diferentes analistas de cómo se pronunciaba el inglés o cómo lo pronunciaba Chávez. En fin, desde mi perspectiva personal, y lo voy a decir personalmente, simplemente Chávez está hablando en inglés como habla en español, él tiene un acento específico y lo ha llevado por 35 años. Yo no creo que una persona con 35 años de vivir afuera de este país y mucho de ese uso de las conversaciones la ha hecho en el idioma inglés, no va a pronunciar de forma correcta. Ay, yo no entiendo cuál es la justificación para que se utilice tiempo, dinero, tiempo, vida y oxígeno plenario, ¿verdad? En Sí. este tipo de participaciones, porque no califica ni de denuncia, no tiene índole político, ¿Qué era nada. el objetivo? ¿Cuál era el Es objeto de burlarse perdón, de... yo no sé, para mí eso es pérdida de tiempo, ¿ok? Ahora, eso es en la parte esencial. O sea, ¿para qué están ellos ahí? ¿Para qué están los diputados en el plenario? Es para hacer, ¿cuál fue la contribución sustancial para tener un mejor país en ese comentario? Bueno, eso habría que Yo, preguntárselo a Gloria Navas, a ver yo cuál fue su gran publiqué algo, contribución. yo en ese momento, ¿verdad? Eso fue la semana pasada, yo estaba en Y Perú, pues, de hecho todavía me estoy recuperando no del cambio de horario, porque es una hora de diferencia, sino de viajar un toda la viaje. noche, Sí. ¿verdad? De viajar toda la noche ¿cómo se llama? De viernes a, no, sí, de viernes a sábado. Tuve que viajar Mm. durante toda la noche con las escalas, estando tan cerca. Bueno, en fin, otro tema. El punto es el siguiente. Yo publiqué algo el día que sucedió eso. Lo voy a leer, es muy cortito, dice. Sí. Reza un viejo dicho japonés del siglo XIII. No hay nada más triste y deshonroso que ser alabado por un tonto. ¿Ok? Cierro comillas. Ujú, Ahora sí, va mi comentario. Cuando los argumentos se acaban y es imposible discutir por el fondo, se ataca la forma. ujú. ¿Ok? Aunque haya que deformar la realidad. Entonces, tres preguntas. Uno, ¿tiene el presidente la obligación de hablar inglés con acento y pronunciación estadounidense en Europa? ¿Ok? Recordemos, se lo dijo muy bien, el presidente trabajó más de 30 años fuera del país y no creo que estuviera hablando español la mayor parte del tiempo. O sea, él estuvo hablando inglés la mayor parte del tiempo Ujú. y se movió por muchos sectores de Europa la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿eso qué significa? El inglés europeo
basado principalmente en el inglés británico, tiene una pronunciación completa y absolutamente diferente. Que algunas personas piensen que el inglés correcto es el de Estados Unidos, eso es una cosa muy distinta. ¿Ok? Eso es algo muy distinto. Hablar Sheridan, como hablan, la pronunciación propia del estadounidense es del estadounidense, pero eso no Exacto. tiene que ser una norma mundial. ¿Ok? Ahora, desde la parte de la comunicación, yo hablaré inglés en el ritmo y el tono con el que yo hablo español. Ujú. Eso es ¿Ok? un tema personal, claro. ¿Por qué? Porque yo no es que me cambio de chip completamente, ¿verdad? Me paso de Windows a Linux, ¿verdad? Para poder hablar en otro idioma. No, o sea, soy yo, nada más que hablando en otro En idioma, otro con idioma. en mi misma entonación, etcétera. Yo cuando escuché hablar al presidente, era escucharlo hablar en español, pero en inglés, En en su inglés, exacto. tono, en su ritmo, en su énfasis, ¿ok? Esa es la pregunta uno. Pregunta dos. Dos. ¿Qué del discurso del presidente es incorrecto o desacertado? Yo no escuché eso. Yo nada más escuché casi que una, no sé, una alegoría a utilizar cursos de inglés con pronunciación estadounidense, nada más. Eso fue lo que yo escuché. Pero Sí, del fondo, ¿qué no estaba de acuerdo con lo que dijo el presidente? Porque cuando alguien habla, uno tiene que, sí, ver la forma, pero también entender qué dice de fondo la persona para ver si estoy de acuerdo o no. ¿Ok? Y para eso están ellos ahí, para hacer esos comentarios, los diputados me refiero. Y la tercera pregunta es, ¿qué construyen sus aportes, señores diputados? Los aportes de ellos en el plenario, ¿qué construyen? ¿Qué mm, está tratando de establecer? ¿Qué idea? ¿Qué propuesta? Eh, y en esa participación no vi eso. Yo sé que doña Gloria Navas, y es evidente, tiene al presidente entre los ojos y cualquier cosa que el presidente haga va a salir a criticar. De repente si se tropieza, va a decir que el presidente ya no tiene buena motora gruesa, ¿verdad? Entonces que eso va a imposibilitar que dé buenos pasos hacia adelante en el país, probablemente. Pero es que esa no es la función de los diputados. O sea, eso no es hacer política. Hacer no. política es otra cosa. Y concluyo nada más con eso. Diputados, por lo que más quieran, y le pongo las manitos así, por lo que más quieran, aporten con ideas profundas, constructivas e intelectualmente retadoras. Sí. No gasten tiempo, oxígeno y recursos en tratar de confundir a la gente. No se les paga para eso. Qué vergüenza ver en ocasiones a la Asamblea Legislativa convertida en un colegio. Gracias de antemano. Y pongo un postdata. Analicen el tono y ritmo del presidente. Así habla en español. Sí, exactamente. Habla Darle, con el mismo, las mismas pausas, etcétera. sí, eso estilo, el mismo estilo. Ya, punto. Pero yo no entiendo cuál es la necesidad de llevar eso al plenario. Hacer una burla. Pregunto. Cualquier cosa es válida para mellar, erosionar, ridiculizar o, no sé, tratar de ponerlo más bajo. Siempre yo he sentido que lo que hacen es restar, 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 hacer creer que ellos están en la misma condición o en la misma línea que él, en la percepción del ciudadano costarricense, que ellos también sienten, aunque no lo dicen, que está en una opinión superior. Y con esto cierro que doña Gloria Navas, no sé en qué le aportó esto, no le aportó en nada. Y Yo, ojo yo que nada más esta digo, semana estuvo en eso. yo nada más digo, construyan. Por favor, construyan. Propongan. Aporten. No, no estamos para esto. De verdad, la Asamblea Legislativa no es un colegio. Porque en un colegio sí lo entiendo. Ah, habló mal, Y jajaja, no sé además qué, son ¿verdad? adolescentes, Richard, son muchachos en su plena pubertad en un colegio, si fuera Están el caso. aprendiendo a madurar, Está, están en exacto. proceso de Pero ellos, maduración. doña Gloria Navas, yo creo que ya a su edad, ya supuestamente ha tenido que aprender a manejar todas su tema emocional, interior y etcétera, y cómo tiene que llevar la inteligencia emocional al llevar y hablar las palabras y decirlas, etcétera. Yo creo que a esa edad ya uno y no lo refleja, eso es lo peor. Su edad debería reflejar sabiduría, entendimiento, consistencia, pero no lo hace. Hay muchos ahí en la asamblea que están recontra super hiper maduros
pero no parece. Unos se burlan, otros imitan una forma de caminar, parece un colegio. Qué triste, de verdad, muy triste. Bueno, Sí. ¿qué sigue? Pasemos al miércoles, donde el miércoles está cargado. En la mañana empezamos con la comisión de nombramientos, donde está uno de los concursantes a la magistratura por la sala tercera. Allí se da una situación al comienzo. Resulta que doña Pilar Cisneros está sentado con su asesor, con su asesora, Ujú. y precisamente hay imágenes que ya corrieron en redes donde llega Dinora Barquero y se sienta específicamente a la par. Ese es el primer signo que quería exponerles a la gente. Ella se sienta y eso tenía pues un objeto, porque después al frente está el diputado Ariel Robles que toma fotos alrededor de la imagen, ¿verdad? Doña Pilar se nota como que no le da, resta completamente importancia. Ujú. Siento inclusive que ya le da igual. No sé si esa es mi lectura. Le da igual lo que la señora diga, porque constantemente cuando se sienta ahí y hace sus intervenciones, doña Dinora habla de la mística, de la diputada de la esquina, de la diputada que miente, que si ha estado en el curso de la mentira, le dice al compareciente. El compareciente se ve con la cara así, que por cierto dio intervenciones interesantes, propuestas sobre cómo podría llevarse la Corte Suprema y el tema de la sala tercera. Em, y alrededor de esto giró la comparecencia. Lástima que se perdió el objetivo primordial, que era evaluar a ese concursante en su puesto para la magistratura de la sala tercera. Yo, vamos a ver, voy a utilizar una palabra suya, Ana Cris, retrotraer. Vamos a traer de atrás, ¿verdad? Ujú. El comentario anterior, parece un colegio. Sí. Porque yo recuerdo cuando a mí me hacían bullying en el colegio, el buleador, yo estoy hablando de mi caso, ¿ok? Ujú. El buleador se me sentaba a la par. ¿Para qué? Para Y hacer te habla muy esta de presión. cerca, te hablaba Y muy habla de de cerca. cerca o lanza Sí, indirectas, ¿verdad? O sí. si puede me patea el pupitre y ese Uy, tipo de sí. cosas, como para incomodar. Estoy hablando de mi caso, ojo, Ujú. ¿ok? Ahora vamos al caso de la asamblea. Cuando uno ve las tomas de las comisiones, hay que uno, dos, tres, como 20 lugares más o menos, ¿ok? 20 asientos. Doña Pilar llega la mayoría de veces muy temprano a las comisiones. Ella se sienta. Creo, creo que en el video lo que veo es que, ay, me salió un verso sin esfuerzo, pero en el video lo que veo es que en esa fila solamente están sentadas Doña Pilar y su jefa de despacho, ¿ok? Que es su Correcto. asesora también. Ujú. Entonces, llega doña Dinora Barquero, la diputada, y se le sienta a la pura par a doña Pilar Cisneros. Digo, ¿cuál es la necesidad? Tiene libertad de sentarse donde quiera, ¿ok? Un montón. Solamente no se puede sentar en la silla del presidente y del secretario, pero fuera de eso, se puede sentar donde ella quiera. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál era el objetivo? Más bien, dejo la pregunta abierta. ¿Cuál cree la gente que vea este video que era el objetivo de la diputada Dinora Barquero de sentarse justamente a la par de doña Pilar? ¿Qué? Hablo de objetivo. ¿Ok? ¿Cuál era el objetivo que quería lograr, que quería ganar? ¿O fue porque no se dio cuenta y de repente ahí vio un lugar libre y se sentó? ¿Verdad? ¿Cuál era? ¿Cuál era el objetivo? Nada más. Yo dejo la pregunta abierta. ¿Cuál era ese objetivo? Em, Doña Pilar pudo haberse levantado y cambiarse de lugar, pero no lo hizo. No. Evidentemente, creo que es la relación más disonante que hay en la asamblea. ¿Ok? Totalmente Son antagónicas, Richard. totalmente, o sea, no hay otra. Yo Representan. sé que Doña Pilar puede tener sus temas también con Ariel Robles, ¿verdad? Sí, O con Gloria Navas, pero con Dinora Barquero. totalmente. O sea, ahí son Munra y Leono. Son, no sé, otros ahí antagónicos, ¿verdad? Que puedan haber, son, diría Ariel Robles, Goku y Freezer, ¿verdad? Sí, Para sí, ponerlo ahí en sí, esos términos. sí, sí.
Pero al Pero principio no era tan así. Yo creo que Pilar había tratado de ser más diplomática e inclusive, yo no sé si recuerdan algunas imágenes donde Dinora llega a confrontarla vulgarmente, se ve donde ella le está gritando y se ven fue los, el primer la año, creo que gesticulación, comenzando la sí, asamblea. sí, comenzando el primer año, y ustedes ven la gesticulación, doña Pilar solo escucha y dice, ajá, ajá, y ella, a ver si me explico, se veía como esa imposición, esa confrontación. No sabíamos qué estaban diciendo, pero sabíamos que ahí había una persona que estaba pronunciando palabras muy fuertes y donde quería imponerse hacia Pilar Cisneros. Obviamente porque yo no sé si será la lectura mía, no sé si doña Dinora quisiera ser como Pilar Cisneros. Lo hemos dicho varias veces. Quiere igualarse, quisiera ser aquella persona que va a tomar una decisión política importante para el país y que tuviera tal apoyo que tiene pues Pilar Cisneros en cuanto al pueblo, porque ustedes no ven a Dinora Barquero saliendo fuera de la Asamblea Legislativa. Yo nunca la he visto. Vamos a ver. Primero creo que hacer eso no le aporta en nada a la política. Y ese hecho tan sencillo de sentarse a la par de doña Pilar, porque primero estaba doña Pilar, ¿verdad? De hacer uso de la libertad de sentarse donde quiera y sentarse justamente a la par de doña Pilar Cisneros, en el caso pues de doña Dinora Barquero, creo que no le aporta absolutamente nada ni a la política ni al ambiente de esa comisión. ¿Ok? Entonces, no creo que eso sea hacer política. Si a mí me dicen que eso es hacer política, entonces de ahí comenzamos a hablar de la puerta forzada en el piso 6 Sí, de la Asamblea de la Legislativa, Asamblea Legislativa. ¿verdad? Que era como el cafetín de la parte, bueno, del área de café de la fracción De la oficialista. fracción oficialista. Hablemos de otras cosas que no son políticas, ¿ok? Ujú. Em, yo creo sinceramente que hay que evaluar mucho mejor las acciones que se están tomando desde alguna parte de la oposición, principalmente desde la oposición. Y yo hice un video hace un tiempo, La misión de Dinora Barquero, creo que se titula, por ahí anda, en el canal de YouTube. Y en ese video, creo, si no recuerdo mal, ¿verdad? Yo hago una comparación. Una vez jugó en unas, creo que eliminatorias, Argentina contra Perú. La Ujú. Argentina de Maradona en su mejor momento, ¿ok? Bueno, Y sí, una muy buena Argentina. Entonces estaba Maradona en su mejor momento y le encargaron una misión a un defensa peruano y fue marcar a Maradona. Hasta ahí todo normal, pero la misión era marcarlo todo el tiempo, que no se despegara de Maradona. Y si Maradona iba al parcial. baño, él iba a la par. Ok, durante todo el partido, por toda la cancha, ese jugador, si no me equivoco, de apellido Reina, le hizo marca personal a Maradona todo el tiempo, no lo dejaba solo, no dejaba que recibiera la pelota, no, nada, nada, nada. O sea, el hombre se convirtió en su sombra, era un chicle. Y yo Mm. siento personalmente que la misión de doña Dinora Barquero es hacerle marca personal a doña Sí, Pilar, ¿verdad? sí. Lo que diga doña Pilar, ella lo refuta. Lo que proponga doña Pilar, ella lo desmiente o le hace una crítica. Eh, si usted ve, Ana Cris y las personas que ven acá el video, me parece que constantemente se da esa situación. Es una Mm. réplica constante de doña Dinora Barquero. Y Ujú. qué hace la marca personal? Incomodar, sofocar. Es el Sofocar, propósito, ¿ok? sociedad. Ujú. Incomodar, sofocar, eh, hasta cierto punto hostigar, de repente, es generar incomodidad. Esencialmente es generar incomodidad. Entonces, no sé si doña Dinora pretende equipararse a doña Pilar, creo que son dos estilos distintos. Ujú. Primero, porque doña Dinora es una diputada de Liberación Nacional y doña Pilar es la jefa de fracción de gobierno, Ujú. ¿ok? Hasta incluso el nivel de trabajo es distinto, Uy, sí, es súper, totalmente distinto, porque una es jefa totalmente de distinto. fracción de la parte oficialista en contacto constante con todos los ministros, con el presidente.
con todo el poder ejecutivo, ella todo el tiempo está aquí en este asunto. Inclusive hay gente que dice que está haciendo el trabajo del ministro de la presidencia. No sé Sí, si, y doña Dinora no es sé si diputada. será o no posible. Sí, es Doña Dinora es diputada diputada. y ya, Sí, entonces la personalidad de doña nada más. Dinora siento que se está aprovechando, ¿verdad? Sí, En hacerle marca personal a doña Pilar. Pero ya esto, vuelvo y retrotraigo, parece un sí. colegio. Sí. Quería acotar que no sé si será una decisión personal o si será una decisión, no sé, presumo, será una decisión personal o será una decisión de, no sé, en fin, pero yo O sí sea, quiero una decirles estrategia de partido una o estrategia decisión de personal. partido, sí, eso, exacto, será decisión personal o es placentero para ella, no sé, habría que preguntarle a doña Dinora. Y otra cosa es que quiero acotar Yo es que, hago uso de mi comodín, cincuenta sí. cincuenta. Sí, sí, puede ser. Y quiero decirte que acuérdese de lo que dijo doña Dinora Barquero cuando hizo ese control político y le dijo mudo a Manuel Morales. A mí nadie me calla, no me calla Rodrigo Chávez ni tampoco Rodrigo Arias. Entonces, nadie la calla. Con eso quedamos. Ok, muy bien, sigamos. Vámonos al plenario, a la discusión sobre la libertad de prensa, porque esa fue ese mismo día otro punto más. Doña Pilar Cisneros se jala esos controles políticos, pero magistrales, gente. No sé si lo han visto, pero ojalá que lo vean. Donde ella hace una cronología, y vuelvo a decir mi palabra, retrotrae todo el historial de las situaciones que han sucedido cronológicamente con respecto a diferentes invasiones de la libertad de prensa, supuestamente, que se le han hecho a diferentes periodistas, por ejemplo, especialmente Trivisión, a José Luis Rodríguez y a Javier Paniagua, donde uno le preguntaba a Catherine Moreira Brown por este tema de la empleada que parece que se le había quitado una licitación del OIJ y el otro era el tema del jobo que le preguntó Javier Paniagua a Rodrigo Arias. Y recuerdan aquella imagen donde se presentan Dinora Barquero y Catherine Moreira Brown como las escuderas que no permitieron que Javier pudiera introducir el micrófono para poderle preguntar a Rodrigo Parecía Arias. fútbol americano eso. Este, sobre ese tema, repito, no podía hacer un video en ese momento. Hice una publicación en mi Facebook y se la voy a leer rapidito para no extenderme mucho. Dice, el día de ayer, o sea, eso lo publiqué hace 3 días, ¿ok? El día de ayer, doña Pilar Cisneros hizo una presentación contundente sobre la acción selectiva, subrayo, y Ujú. repito, selectiva, del Colegio de Periodistas de Costa Rica cuando la prensa sufre algún tipo de represión. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando la diputada Cintia Córdoba calificó a Douglas Sánchez de pseudo periodista, a Central Noticias de pseudo medio Sí. y a Made in China de pseudo reportaje? ¿Recuerdan eso? Bueno, Mm. Dios imagino mío. que recuerdan la enérgica reacción del Colegio de Periodistas. Si no la recuerdan, es porque no la hubo. Esto Esto que comparto es una respuesta a una solicitud que hice llegar a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas para saber su Ujú. posición, tibia, por cierto, y hago referencia a la imagen que publico de una carta de respuesta que me da la Junta Directiva del Colegio de Periodistas, porque nunca vi un pronunciamiento sobre eso. Entonces yo mando una carta formal, ¿ok? Como director de la revista Somos CR, que es mi revista, yo mando una carta formal y me contestan varios días después y la respuesta es muy tibia, es como lamentan el uso de palabras soeces de una funcionaria pública, palabra más, palabra menos. Nunca utiliza el nombre de la diputada, no hay un pronunciamiento enérgico. Ah, pero cuando es con los dos periodistas de la UCR y con Héctor Guzmán, Exacto. promueven, impulsan un recurso de amparo, violación de prensa, hostigación, yo no sé qué Sí. tantas palabras se utilizan, un Se comunicado de notan como más página y media, enérgicos, o será idea mía. Son más enérgicos. articulan un esfuerzo conjunto Ujú. eh, fuerte, ¿verdad? Contundente ante eso. Y hablando específicamente del presidente Rodrigo Chávez. Ah, pero cuando es contra Trivisión, cuando es contra Central Noticias, no dicen nada, Ujú. ¿verdad? Entonces, aquí continúo.
No hubo recursos de amparo o comunicados de 2 páginas. Entonces, ¿en qué estamos? Pregunto, ¿en qué estamos? ¿Cuáles son los requisitos para que un periodista o un medio reciba el respaldo incondicional de este colegio? Porque con unos sí, con otros no. Así de sencillo. Pero Y es debería muy ser triste. imparcial, Richard. Debería ser imparcial, ese es su trabajo, ¿no? Totalmente, Con pero cuando todos. no lo es que no, es que, a ver, la libertad de prensa es para todos los periodistas. El acceso a los funcionarios públicos es para todos los periodistas. Ya usted citó los casos de Rodrigo Arias, de Catherine Moreira Brown, ¿verdad? ¿Cuál era el otro? Bueno, el de Cintia El de, Córdoba. el de Cintia Córdoba, el de Johanna Juan, donde le dijo pseudo periodistas, el Bueno, tema esa del fue Cintia pogo, Córdoba. Esa fue Cintia Córdoba. Cintia Pero, Córdoba. pero básicamente al tema del acceso al funcionario público para obtener información, eso es libertad de prensa. Ujú, ¿Ok? Pero ¿por qué con unos sí y con otros no? El caso de José Luis Rodríguez, que le hicieron un cerco los oficiales de seguridad de la Asamblea para que no pudiera entrevistar a Catherine Moreira Brown, nunca se pronunciaron. Con el ese fue. caso de Javier Paniagua, cuando codearon aparentemente al camarógrafo de televisión, hicieron un pronunciamiento de 2 párrafos. Sí. 2 párrafos. Nada más 2 párrafos. Entonces aquí voy a hacer una cita directa de lo que dijo doña Pilar en una entrevista que yo le hice. Abro comillas. Hipocresía pura, coma, ya Nancy. Cierro comillas. Ah, sí, sí, sí. En ¿Por la qué? entrevista con ¿Por vos. qué? Pero ¿por qué rayos el Colegio de Periodistas defiende a ultranza, con energía, con ímpetu, a solamente algunos medios y con otros se queda callado? ¿O es que acaso hay que mandar cartas a cada rato pidiendo un pronunciamiento oficial y Ujú. público? Esa carta que yo pongo, nunca la hicieron pública. Fue una respuesta, punto. ¿Por qué? Ya Nancy, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué mi enojo? Porque cuando Yanancy Noguera, fue a defender la pauta para grandes medios de comunicación a la Asamblea Legislativa el año pasado, yo, o el año pasado, ya no recuerdo, porque estamos en el 2025 ya, qué rápido pasa Sí, el tiempo, y ahorita es Navidad. Este, yo le pedí una entrevista y Yanancy Noguera me la rechazó, te lo rechazó. ¿sí? Me rechazó la entrevista. Y le mandé una réplica y me la volvió a rechazar porque dijo Mm, de que ya todo estaba claro. No, señores, no. Si yo quería preguntar otras cosas es porque hay algunas cuestiones que no quedaron claras. Así que no son quienes el Colegio de Periodistas para decir que ya todo está aclarado. No está aclarado. Aún hoy, 15 de junio, las cosas no están aclaradas. ¿Por qué no quieren dar entrevistas? Deberían ser los que den el ejemplo en el acceso a la información, pero están actuando exactamente igual a las personas que no permiten que se les entreviste y que ustedes no condenan. totalmente. Ojalá Nada que más para haya. terminar, nada más para terminar, en la publicación puse, sumemos a esto lo que han tenido que enfrentar Javier Paniagua y José Luis Rodríguez de Televisión, lo que usted Sí, mencionó, Ana Cris. sí. Entonces, lo que se observa es que se defiende a ciertos medios y ciertos temas como la reducción de la pauta publicitaria en los medios tradicionales, conocido de forma correcta como democratización de la pauta. Al igual que varios colegas, yo no me siento representado por la institución en lo más mínimo. Y somos varios. No somos poquitos, dicho sea de paso. ¿Ok? Es más, yo le pregunto, colegas colegiados y todo el asunto, yo les pregunto, personalmente yo les pregunto, ¿usted se siente representado por el colegio? Para nada. Y así me lo dicen, para nada. Ya uno sabe lo que están haciendo. Así me lo dicen. Mm, Y yo comparto esa impresión. Y termino. Pero lo peor es la afectación más profunda, la ausencia de un órgano realmente comprometido en aportar a la democracia de la que tanto hablan tantas personas. y ¿Ok? la institucionalidad. Exacto. Desde la Que generación de es parte. información de calidad y balanceada para todos los costarricenses. Triste, muy triste, indignante, muy indignante. Y ya. Totalmente. Sí, y así como está indignado Richard.
seguimos haciendo estas críticas constructivas que siempre son importantes para ponerles en perspectiva a ustedes lo que está sucediendo. Porque resulta que en la tarde, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, también se dio ahí un intercambio, discusión, llámenle como ustedes quieran, sobre Mario Zamora. Y les pongo el contexto. Resulta que llaman a comisión a Mario Zamora para que hable sobre el tema de la reserva policial y La de por qué convocación de la de las convocación de la reservas. reserva policial y de por qué se hace la convocatoria. Porque supuestamente ellos decían que tenía que haber habido como una emergencia, como un huracán, como no sé si un hueco, un meteorito hubiera. Ajá, algo Esa fuera de era serie. algo fuera de serie. Eso es la interpretación que yo obtuve de ahí. O sea, que era algo excepcional, algo que no podía llamarse si no era porque hubiera sucedido una situación muy, pero muy importante. Entonces, dicho esto, en este contexto hay una interpelación fuerte entre la diputada Gloria Navas y Mario Zamora, donde ella habla de esto, de la excepción, de por qué no se llevaron los requisitos, de que de repente habían metido esta convocatoria en la Gaceta, y después viene digamos, la más fuerte, no, pero sí hay una interpelación donde se ponen una interpelación interesante entre Alejandra Larios y Mario Zamora, porque ella, al no tener tantos argumentos como debía haber tenido, o las preguntas no estaban debidamente planteadas, Richard, resulta que pues recurre al género o a la ofensa sobre el género, porque ella previamente, y lo voy a decir costarricenses, ella le dice mentiroso a Mario Zamora, y él le contesta que ella es una mentirosa por haberle dicho mentiroso. Eso es textualmente lo que dijo, mentirosa por haberle dicho mentiroso. Y ella se ofende, empieza a decir que él lo ha ofendido, que porque es una mujer. Dinora Barquero salta y dice que de esa misma manera o forma no le ha respondido a los hombres de la comisión, y respectivamente a ellas supuestamente sí. En esta es una tónica en la cual es un estribillo cansado que ha utilizado muchas veces la oposición sobre recurrir al género, a ser mujeres, porque no tienen los argumentos para discutir de fondo con una persona que no se le puede decir. Mario Zamora tiene el conocimiento, él está debatiendo con ellas, y cuando se ven como arrinconadas, entonces lo que hacen es escabullirse con el tema de el género y de que está ofendiendo a las mujeres. Ayer, sábado, estaba viendo el programa de Curul en Llamas, de Delfino, ¿verdad? Con Lucho y Mai. No los conozco, pero como así se presentan y así Así lo los dice. referencio, ¿verdad? Con Lucho y Mai. Y me pareció una explicación bastante acertada y simple. Uno, el tema de convocar a las reservas es algo completamente normal, ¿ok? Por ese lado, no hay o no se vislumbra objetivamente ningún tipo de intención de generar un ejército o cosa por el estilo, ¿verdad? Dos, que probablemente el problema pudo haber sido que al momento de generar el documento se hizo sobre un machote anterior donde no se especificó cuáles eran los eventos que van a suceder por los que están convocando las reservas, que pueden ser partidos de la selección, conciertos, eventos sociales, es decir, todo lo que vaya a suceder en el país en determinado periodo que requiera más oficiales para poder darle la atención necesaria. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, al no enumerar todos esos puntos y utilizar un machote, quizá ese pudo haber sido un error. ¿Ok? Ujú. Pero esto no es grave. Es un O error de sea, forma, es un tema de forma completamente. no de ¿Ok? fondo. Y es un tema de la forma en la solicitud, incluso. Pero Ujú, que las reservas se convoquen es algo completa y absolutamente normal. ¿Ok? Ahora, eso es por el lado de lo que le increpó doña Gloria Navas, porque para doña ujú, Gloria Navas llamar a las reservas es que el presidente los quiere poner alrededor de casas presidenciales, seguramente. No sé, ujú, no ujú. sé.
¿verdad? Porque siempre hace alusión a esas cosas. Repito, doña Gloria tiene aquí al presidente, ¿ok? Em, y no es en afán peyorativo en ningún sentido, que lo que haga el presidente doña Gloria, ¡ah! Sale una vez, ¿verdad? Sí. Y por el lado de la diputada Alejandra Larios, la diputada le preguntaba sobre una decisión tomada durante el gobierno de Laura Chinchilla, donde don Mario era también ministro de Seguridad. Pero don Ujú. Mario le decía de que esa decisión no fue de él porque el documento estaba firmado por Celso Gamboa como ministro de Seguridad. ¿Ok? Firmado, firmado. Firmado, firmado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O que Celso Gamboa en ese momento era ministro de Seguridad interino, Ujú. o que ya en ese momento, por A o por B, Mario Zamora no era ministro de Seguridad, pero en todo caso, ese documento lo firmó Celso Gamboa. Y punto. Entonces, cuando Alejandra Larios le dice, usted miente porque usted era ministro de Seguridad en ese momento, Mario Zamora le dice, no, la que está mintiendo es usted porque el documento lo firmó Celso Gamboa. O sea, no lo firmé yo no tomé la decisión. Entonces, ahí es donde Alejandra Larios le dice de que usted me dijo mentirosa, ¿verdad? Cuando lo que ella expone son hechos concretos y él dice, yo también tengo un documento que es un hecho concreto. Entonces, Exacto. ahí había que aclarar otras cosas. O sea, un tema de periodos, de funciones y ese tipo de cuestión. Tal es así que Alejandra Larios cierra la computadora y dice, tengo más preguntas, pero ya no las voy a Ya formular no porque voy a no viene hacer. al caso. Y saca la carta de la violencia de género, ¿ok? Y en esa carta Cuando no tiene dice, argumento. qué curioso es que a mí me responda así de contundente, pero a los hombres no. Digo, vea, percepción personal. Yo no sentí de que hubiera una diferencia en la contundencia de de las respuestas Del tono de entre voz hombres o y la forma como mujeres. le respondió a los hombres o a las mujeres. Ahora, la forma en que increpó Alejandra Larios a don Mario Zamora fue contundente, igual que Ujú. Gloria Navas. Y las respuestas de don Mario Zamora fueron en la misma línea contundentes. La Correcto. pregunta es, ¿por ser mujeres en política no se les puede responder de forma contundente porque Ujú. ya es violencia de género? Perdón, no moleste. O sea, de verdad. Aquí la igualdad, el Pero no somos feminismo iguales. busca la igualdad entre hombres y Exacto. mujeres. ¿Ok? Igualdad, ya lo dijo Hernán Jiménez en un monólogo. ¿Ok? Es esa igualdad. Entonces, lo feo sería que Mario Zamora, por más que lo traten con contundencia, le responda suavecito porque son mujeres, son delicadas, se pueden romper. No, porque ahí se hace la diferencia. Ah, eso sería Eso sí discriminación. sería un error. Es más, Claro. O no, sea, no, se eso es están imposible. Eso debatiendo no. ideas. Y si él responde contundente a una mujer que le increpa contundentemente, estamos en relación de igualdad. Y Richard, si usted me otro responde. diputado me pregunta algo más sencillo y le Sí. respondo tranquilo, o sea, no tendría sentido que me diga, don Mario, usted estuvo entre tal periodo y tal periodo, que sí, no le he dicho que sí, no mienta. O sea, estaría como desproporcionado el asunto. Usted no me respondería a mí diferente en una discusión porque soy mujer. Usted me respondería en el mismo tono de voz que le respondería a un hombre, Porque eso es porque somos igualdad iguales. horizontal, ¿ok? Y eso es lo que se está buscando. Pero no, la hablan fuerte, la hablan contundente, Y sin insultar, entonces, sin terrible. gritar, ni nada por el estilo, y ya, ay, no, porque soy mujer. No, de verdad, no Tráteme como molesten, una no enreden florecita. las cosas, no enreden las cosas, ¿ok? Una cosa con su cosa, la otra cosa con su otra cosa. O sea, el tema del feminismo busca la igualdad, el tema del trato es tratar a todas las personas igual, en la Iguales. misma línea del discurso y de la conversación. Si no, lo que estamos haciendo es lo contrario. Entonces, que las mujeres, digo yo, por su posición de mujer pueden tratar como les dé la gana a otra persona, específicamente un hombre, Y y que si le no, responde igual, entonces ya es agresión. Estamos volteando el asunto. Si lo que están luchando es contra el machismo, lo que están volteando es, o sea, lo que están logrando es invertir la tortilla de tal manera que ahora quien se abusa sería la mujer. No, así no. no, definitivamente no. Y por último, quería exponerles lo que sucedió, muy probablemente fue el mismo miércoles, donde Dinora Barquero solicita un cambio en el horario de el plenario para el jueves. Lo pasan para jueves en la mañana costarricenses
¿Por qué? Porque ellos, había una especie de gira hacia Cruzitas. Entonces, Dinora Barquero pone la misión, perdón, la moción para asistir. Es la que Ella es propone. parte, sí, ella es la que propone. Entonces, la propone para poder asistir a Cruzitas por el tema de todo lo que está sucediendo allá y hay una invitación y toda la comisión de Alajuela va a existir. Entonces, ellos querían ver para ir y ver cómo está la situación, qué tan grandes son los huecos de Cruzitas o cuál ha sido pues el daño ecológico que ha existido. Espero que de verdad aprueban ese proyecto de ley para ver si por fin podemos poner orden. En Cruzitas está pasando una situación, una crisis de agua compleja, donde esta gente, a pesar de que el gobierno ha hecho mejoras, pues necesita mejores caminos, necesita un acceso al agua correcto. Obviamente el mercurio ha contaminado las fuentes de agua y este ha sido un problema grandísimo para ellos, la accesibilidad del lugar también, ¿verdad? En fin, Cruzitas es un tema. Se están llevando no es el oro que es de la soberanía del Estado costarricense, otras personas ajenas. Y hay que poner un orden. Hace muchísimo tiempo, ya más o menos 2 años, casi 2 años, puso el gobierno un proyecto de ley sobre este tema, puso la discusión sobre la mesa y ellos no han, pues, aterrizado. Yo espero que de verdad, sea por campaña, sea porque quieren, sea porque no quieren, pero que hagan algo de verdad. Y como cuñita, resulta que la diputada Inora Barquero no asistió a costarricenses y eso pues deja mucho que decir. Además, quiero hacerles la acotación de las declaraciones en el lugar de la diputada Priscila Vindas, costarricenses, para que no se dé el proyecto de minería. Y dice textualmente que es el proyecto 24.675. Se llama Ley de Recuperación Sostenible de Cruzitas y creación de un polo de desarrollo de Huetar Norte. Dice que propone crear un polo de desarrollo sostenible de la región Huetar Norte de Costa Rica al Monumento Natural Geoparque Internacional Ambiental de Cruzitas, el Museo Natural e Histórico Cruzitas y el fideicomiso. Oiga, un fideicomiso va a crear el proyecto para la recuperación sostenible de Cruzitas y el mantenimiento del polo de la Huetar Norte. Todo esto dicho, y yo no sé de dónde van a tomar el presupuesto para hacer esto. Me parece que esto viene por un tema ideológico, donde ellos no quieren, obviamente, que haya pues, la explotación de la minería a cielo abierto, Richard. Ay, qué montón de cosas en un solo Sí, tema. Vamos a simplificar o resumirlo más bien. Es el término correcto así. Uno, doña Dinora propone y no va. Dice que se enfermó. Yo creo que al igual que en un trabajo, cuando uno dice que no va a ir a una gira de trabajo porque está enfermo, debería presentar la certificación correspondiente, ¿verdad? Porque al final de cuentas es su trabajo ujú, como diputada. Entonces, si mueven todo el orden de algo para que puedan ir a Cruzitas y no va, debería ser público su constancia em, de enfermedad, ¿verdad? Que le imposibilitaba ir. Más que era la exacto, proponente y además es diputada de Alajuela. ¿Ok? exacto. Tampoco fue Montserrat Ruiz. Tampoco fue Monserrat Luis. ¿Y quién me falta de Alajuela? No fue Eh, Vamos a ver, fue esa señora del Nueva República, Olga Morera, Olga fue ella. Morera, María Marta Padilla, María Marta Padilla, Luis Diego Vargas. ajá, Ya independiente. sé, no fue Leslie Bojors. No fue Leslie Bojor, Sí, ¿verdad? sí, Mm. no fue Leslie Bojors. Interesante, Curioso, curioso. cosa curiosa. Pero bueno, el De tema los es que no diputados más van brillantes de Alajuela no fueron. O sea, me refiero a que han sido los muy, muy mediáticos. últimamente bastante, Bastante, ¿verdad? sí. Pero bueno, el tema es que ellos tenían la obligación de ir y el motivo por el que fuera que no fueron, tienen que certificarlo, porque así es en un trabajo. Si yo no voy es por un motivo de fuerza mayor. Luego, el que hay que atender el tema de Cruzitas, hay que atenderlo. El asunto es fatal allá, ¿verdad? No solo ambientalmente, sino también el tema del agua y todo esto Sí, es sí. algo terrible y además hay que ver cómo se convierte veneno en medicina para
generar oportunidades de desarrollo en la zona. Allá hay Ujú. oro. ¿Cuánto hay? No se sabe. ¿Ok? Así que cualquier proyecto que se fundamente en el oro que se vaya a sacar es un proyecto vacío, porque no hay oro. O sea, no hay una cantidad de oro definida. No sabemos si queda o cuánto queda, porque han sacado un montón. ¿Cuál es el punto acá? Que como usted bien dice, cualquier proyecto que se quiera hacer requiere de dinero o endeudamiento. El proyecto que presenta la diputada Priscila Vindas, que además creo que el nombre ocupa como 3 líneas, ¿verdad? Es bastante complejo, pero en lo particular, para mí, carece muchísimo de un sustento económico que de dónde va a salir. Porque al final, como hablábamos al inicio, todo es plata. ¿Ok? Sí, no quieren explotar el oro, no quieren, dice que saneamiento de suelos, yo le digo, diputada, el saneamiento de suelos cuesta. Sí. Y no se La sabe cuánto recuperación va a natural costar. cuesta. Creación de un parque cuesta. Oiga, financiar infraestructura pública, ¿de dónde? O O sea, ¿de sea, eso dónde? es ¿Con qué ojos? demasiada plata. Y además yo escuché que dio unas declaraciones donde dijo de que no venga una empresa privada a hacerlo, sino que lo haga el Estado. Que no venga ella porque no quiere o porque no quiere que exploten por un tema ideológico, porque ellos no quieren, pero ¿de dónde? ¿De dónde van a tomar los costarricenses? Ah, No. ¿a quién Además, le van? si hay Pidamos oro, préstamos. si hay oro, hay que hacer un estudio para ver si se puede extraer ese oro con el mínimo impacto ambiental posible al tiempo o al mismo tiempo de que tratan de solucionar el impacto ecológico causado por la extracción ilegal. O sea, es algo Sí, muy complejo. Lo que hay que hacer, pienso yo, es primero ir y hacer un análisis completo de la situación ecológica y de la posibilidad y la rentabilidad de extraer oro de ahí si queda. Pero hacer un proyecto, un geoparque, infraestructura y todo eso, ¿de dónde se va a sacar la plata? Políticamente suena bello, ¿ok? Hermoso, precioso. Pero en la práctica, ¿de dónde se va a sacar la plata para eso? Ahora, Douglas Sánchez dijo algo interesante. El tema de Crucitas lo sacó Central Noticias desde que comenzó el noticiero, ajá. ¿ok? Como en el 2022, creo. Ahí sacaron ese tema. Y hasta ¿Por ahorita, qué hasta ahorita? 2025, ¿Por qué costarricenses? ¿Por qué año hasta ahora? preelectoral, ahora es que lo sacan. Y con el Ajá, enfoque qué interesante. ambiental y de sostenibilidad y Esa es todo la eso muy solución. propio del Frente Amplio, ¿verdad? No digo que esté mal. El problema es que cualquier proyecto que yo vaya a proponer tiene que tener un sustento económico sano, que no sea deuda y que no implique sacar recursos de otros lados para trasladarlos allí. Ese es el Sí. punto. Y quiero acotar una cosa, que esto ya me parece un tema de lógica. Bueno, no, ponemos el bendito ese proyecto que dice la diputada Priscila Vindas. ¿Y qué hacemos con el tema de seguridad? Costarricenses, ¿qué nos va a garantizar que las personas extranjeras no vayan a venir a seguir haciendo los huecos como topo que siguen haciendo? O sea, ahí habría que tener una persona, es decir, todo lo que le cuesta al Estado costarricense tener ahí un contingente de policías cuidando. Entonces ahora va a tener que seguirlo teniendo permanentemente porque ideológicamente ellos no quieren hacer la minería a cielo abierto y entonces hacer ese saneamiento de parque, no sé qué, de la Huetar Norte. Entonces, y no vamos a tener un dinero para poder hacer el mantenimiento. No vamos a tener cómo cubrir ese tema de la seguridad, pero y de ahí vamos a seguir teniendo la amenaza, eso es a lo que me refiero. No nos va a garantizar nada. O sea, eso hay que hacerlo sí o sí. ¿Por qué? Porque la lógica nos dice que van a seguir habiendo personas, coligalleros y todo que van a seguir llegando. Hay que hacerlo de forma legal, hay que hacerlo de forma ecológica. Ya los expertos han hablado que hay muchísimas formas y también
creo que afortunadamente puede existir la forma en cómo limpiar las fuentes de agua, que eso yo creo que es lo más importante, porque no es Ujú, posible que esta gente, Richard, no tenga ni cómo poder abrir. Es que vean, gente, no pueden ni siquiera abrir la llave, ni siquiera bañarse, porque está contaminado con mercurio. Entonces, ellos van a tener, seguir teniendo este problema por el tiempo y son ticos como nosotros. ujú, exactamente. Entonces, esto no va por un tema de hacer política. Es un tema en el que hay que darle Y atención. ya, Y Richard, si tiene ya. que venir una empresa, Ya, que lo resuelvan ya. O sea, exacto, y no si tiene que podemos, venir, ajá, si tiene que venir una no empresa podemos seguir. privada con todo el expertise del mundo para hacer lo que se tenga que hacer ahí, para solucionar lo que está mal, al mismo tiempo de aprovechar lo que se pueda aprovechar Ujú. con el menor impacto posible y que genere desarrollo en la zona, que lo hagan. Sí, que lo Yo hagan. personalmente, yo soy pro, o sea, estoy de acuerdo con la explotación de recursos naturales siempre y cuando el impacto sea el menor posible, ¿ok? Y que se pueda compensar con otras acciones. Yo sí estoy de acuerdo con eso porque me parece que son recursos que se pueden utilizar para que el país se desarrolle de manera responsable e inteligente. Y para ser responsables e inteligentes, no puede poner uno al gobierno a hacer cosas que no está especializado para hacer, ni capacitado No, para hacer. Tiene que venir una empresa privada y tiene que tanto analizar, diagnosticar y decir qué se puede hacer. Y ese lugar cambia completamente. Aquí la prioridad es la gente y exacto. obviamente la parte del ecosistema. Exacto, sí, yo siento lo mismo, la población es lo más importante y la gente de Cruzitas hay que ponerla en primer plano. Correcto. Ojalá que, bueno, no le vamos a pedir al Frente Amplio que cambie ideológicamente, pero sí cuál es la posición de la mayoría de los costarricenses, si no es terminar ya con esto y que ellos ya voten el proyecto de ley para que encontremos una solución en Ujú. cuanto a lo que es la activación económica, hacia dónde se van a ir esos recursos. Hay muchísimas necesidades en este país, Richard, de las cuales pueden ser sufragadas sobre ese dinero. Más o menos en este momento está sobre $2.700. Eso creo que fue lo que revisé la última vez, la onza. Bueno, la cantidad que hay ahí dicen que es mucha. Habrá que hacer los estudios del caso. A ver Ya el cuánto señor queda. presidente. Sí, ¿y cuánto queda? Aunque yo creo que para la forma en cómo lo han extraído y todo esto, pues es un porcentaje y hay muchísimo más allí. Pero ya, o sea, ¿cuál es el mandato a la población? ¿Cuál es el mandato del soberano? Solucionen esto ya. Y ojalá que las próximas candidaturas pongan en esto en la mesa, porque este es un problema que ya no podemos seguir teniendo. Y con una solución financiera, que no nos vaya a generar lo que nos generó el señor Sana. presidente Oscar Arias Sánchez, ¿verdad? Con infinito, y esto ya no lo podemos sostener. Una solución permanente en la cual el pueblo de Cruzitas, San Carlos y Costa Rica obtengan réditos a través de esto. Y lo curioso es que en una encuesta que hicieron en Central Noticias y el octavo mandamiento es que la gente le atribuye la mayor parte de responsabilidad a todo esto a Oscar Arias, Y tiene razón. ¿verdad? Ya que lo mencionó. Ahí voy donde yo lo he dicho mucho. El político actual subestima al pueblo costarricense. De verdad que Mm. somos muy, pero muy sabios. Es más, muy inteligentes. Hashtag la gente no es tonta. Exacto. Este, ¿Con qué terminamos, Ana Cris? No, yo creo que ya con esto podemos terminar. Creo que ya abarcamos lo suficiente y yo quiero decir y acotar que este tema para mí de Cruzitas sea para largo plazo. El país, y termino con esto, necesita muchísimos cambios estructurales costarricenses. Vamos a un momento político sumamente importante y ojalá que usted se sume a esta importancia, aprendiendo, estudiando, entendiendo. Leyendo, por ejemplo, este proyecto de la diputada Priscila Vindas, donde podamos entender qué es lo que ella está proponiendo y que digamos, bueno, esto no me está dando nada, esto sí está ofreciendo algo o qué.
y pues demandando resultados, Richard, porque sinceramente yo creo que a lo que vamos es al término de un país en el que necesita un más allá, donde ya no queremos más habladurías, promesas y promesas vacías, ¿verdad? Como este proyecto de ley que en realidad no nos está dando un contenido económico. Queremos que los diputados empiecen a hablar de contenidos económicos y en base a qué vamos a sufragar esos gastos, porque el país está hasta aquí y la deuda nos está, estamos apenas tratando de superarla. Entonces, hacia eso vamos y con esto yo creo que es al punto que vamos, es proyectos estructurales puntuales en los cuales solucionemos problemas de tantos años de una vez por todas. Yo solamente para terminar quiero hacer una cuñita que seguramente vamos a ampliar en el próximo programa de la próxima semana. Y es que ayer Claudia Dobles ya se anunció como precandidata del PAC, entonces nada más voy a hacer esta mención. Claudia Así, Dobles tiene como idea principal el tren eléctrico. Luis Amador tiene como idea principal infraestructura. Natalia Díaz tiene como idea principal seguridad. Fernando Zamora tiene como idea principal las cambio reformas parciales a la de la Constitución. Constitución. ¿Quién me falta? Álvaro Ramos Álvaro Ramos, tiene el como pago de la prioridad Caja Costarricense de Seguro Social. la caja. ¿Ok? Sí. No tengo claro cuál es el tema principal de Juan Carlos Hidalgo todavía. No No, lo tengo todavía yo claro. tampoco. No No. está muy claro. Creo que no ha sido muy comunicativo, ¿verdad? Ujú. Eh, Claudio Alpizar no sé qué tiene en mente, honestamente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Ninguno habla de la economía. Ninguno se ha centrado como idea principal en el tema económico. Conclusión, uno, no tienen una claridad de qué presentar sobre ese tema, ¿ok? O dos, opciones, ¿ok? O dos, saben que es algo que el gobierno ha hecho muy bien. Sí. Y tocar ese tema sería ponerse la soga en el cuello, ¿verdad? O meter la pata, digamos, no sé cómo lo quieran Porque también decir. no son expertos, entonces también no Sí, quieren o sea, meterse. como candidatos, yo creo que ninguno políticamente, de forma políticamente inteligente, va a tratar de criticar algo que el gobierno ha hecho bien. Sí. Y no es algo que lo diga yo, se lo han reconocido entes nacionales y sobre todo los internacionales. Entonces, yo creo que en el próximo programa podemos ampliar un poquito más Uy, según lo que sí, lo de las suceda en la candidaturas, porque semana. también tenemos más perspectiva de qué están dando, Exacto. sobre todo con las luces con las que ha entrado la próxima candidata, porque todavía no ha sido ratificada, Claudia Dobles, ¿verdad? Sí, pero parece que no hay Haciendo nadie más, videos, visto y todo ¿verdad? esto. Parece que no De hay hecho, su nadie más. esposo le dijo que había escuchado a Claudia, no, y escuchó en realidad a una candidata presidencial, entendí yo. Algo así fue lo que le Tu dijo ayer. esposo se refiere a Carlos Sí, Alvarado, el que no aparece en ningún exacto, momento, porque no le en ninguna beneficia. toma, aparece, porque obviamente no le va a sumar. O sea, la Sí. imagen que tiene Carlos Alvarado no es buena. Sin embargo, son indivisibles, ¿verdad? Vienen en combo. Sí, Claudia ellos, o Dobles, sea, ella no se puede Carlos divorciar Alvarado. de esa imagen, no. Ella, o sea, no son individuales, ya están, políticamente hablando, están totalmente compenetrados, Sí, mimetizados. Bueno, mimetizados. entonces, al día de hoy, estas serían las noticias más importantes aquí comentadas en Convergencia. Y pues muchísimas gracias por mi parte, ¿verdad? Muchísimas gracias por la atención. Si llegaron hasta aquí, hasta el final, pongan, por favor, llegamos hasta el final para ir midiendo cómo está el asunto. Pero de verdad fue Sí. un verdadero gusto, Ana Cris. Y se va a ir poniendo mejor a toda la gente que terminó hasta acá, porque vean los comentarios que vienen de las candidaturas diferentes presidenciales, que vamos a hacerle un resumen de exactamente y puntualmente qué es lo que están ofreciendo cada uno de estos personajes. Y agradecerles a todos, de verdad, pedirles que nos den seguir ahí en TikTok también, que le den seguir también en TikTok a Richard, por favor, también en las redes sociales de TikTok, y agradecerles de verdad por haber estado con todo este tiempo con nosotros. Los enlaces de las redes de ambos están ahí en la descripción del video. Y nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.